Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Quisiera agradecer a los miembros de la comunidad que están presentes en estos encuentros de manera virtual. Hoy vamos a analizar el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 5, el cual se titula Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. En cuanto al método de estos encuentros, lo primero que vamos a hacer para establecer un enlace entre la clase de hoy y la anterior, vamos a efectuar un repaso del capítulo número 4, el conocimiento trascendental. Luego vamos a exponer los núcleos temáticos de este capítulo número 5, primero de manera sintética, luego en un orden un poco más analítico. Luego de eso vamos a abordar los aspectos relevantes que encontramos en los significados de dicho capítulo y por último vamos a llegar a la parte de conclusiones y reflexiones personales. Si ustedes quieren pueden ir dejando sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios y al final del encuentro intentaré poder responderlos. Entonces, la idea de la metodología de estos encuentros es que, a diferencia de otro tipo de clases donde se aborda únicamente un shloka y su traducción y significado, lo cual es muy interesante para lograr un conocimiento puntual de ese texto en particular, en este tipo de encuentros, al estar analizando núcleos temáticos, lo que observamos es que hay toda una serie de textos en cada capítulo que en cuanto a lo que abordan están relacionados entre sí y esto nos permite comprender la estructura global del capítulo en sí y la forma en que se desenvuelve el diálogo entre Arjuna y Krishna. Esta metodología de abordar núcleos temáticos es complementaria de aquella que se centra exclusivamente en el análisis puntual de un shloka en concreto. Ambas metodologías son complementarias y nos permiten tener una visión más intensiva de lo que el Bhagavad Gita sostiene capítulo tras capítulo. Bien, en el encuentro anterior, en el capítulo 4, denominado el conocimiento trascendental, nos encontramos con un núcleo temático que de alguna manera aborda la historia del Bhagavad Gita. Ahí Krishna dice a Arjuna que él había enseñado hace muchísimo tiempo atrás esta imperecedera ciencia del yoga, Vivasvan, que de Vivasvan fue descendiendo a Ishwaku, a Manu, y que luego, hace aproximadamente 5.000 años atrás, por el hecho de Arjuna ser discípulo y amigo de Krishna, Krishna estaba exponiendo nuevamente esta ciencia del conocimiento trascendental. Esto nos lleva a un segundo núcleo temático en el cual podemos ver la diferencia entre el ser supremo y el ser individual, en el sentido de que Krishna le dice a Arjuna que Krishna, siendo el absoluto, él podía recordar el pasado, el presente, el futuro, y por eso es que él tenía en claro que hace muchísimo tiempo atrás había expuesto esta imperecedera ciencia del yoga Vivasvan, mientras que Arjuna, el cual ocupaba el lugar simbólico del alma condicionada dentro del relato del Gita, no podía recordar pasados tan remotos como sí lo hacía Krishna. También en ese capítulo 4 nos encontramos con otro núcleo temático en el cual se pueden comprender las causas del advenimiento y también de las actividades de Krishna en este mundo. Es decir, hay toda una serie de textos donde se afirma que para proteger a los devotos, para anular a aquellos que se oponen a la vida espiritual progresiva y para restablecer los principios del Dharma, es que Krishna adviene milenio tras milenio. Es decir, la acción de Krishna dentro de este mundo tiene propósitos específicos que se mencionan a lo largo del Bhagavad Gita y también en el capítulo 4 hay un núcleo temático que explica los beneficios que obtiene aquel que comprende el nacimiento y las actividades de Krishna. Porque al comprender estas cuestiones, uno puede alcanzar la perfección espiritual. En cuanto a la naturaleza de Krishna, la misma es eterna, la misma es inmutable. Cuando Krishna viene a este mundo, viene en su cuerpo original, en su cuerpo espiritual, viene a través de su potencia interna y viene por su libre deseo. Krishna no tiene un cuerpo material, Krishna no está
condicionado por la energía externa, y mientras que las almas individuales que sí lo estamos, olvidamos todos nuestros nacimientos previos, Krishna recuerda todo constantemente, y así como la forma de Krishna es espiritual, así como el nombre de Krishna es espiritual, las actividades de Krishna también son espirituales y completamente trascendentales, y por lo tanto no tienen nada de material. Y quien comprende esto alcanza la liberación. También en el capítulo 4 nos encontramos con un núcleo temático donde se aborda la acción correcta, la acción prohibida y también podríamos decir la acción trascendental. La acción en términos materiales correctos es aquella que se apoya en el conocimiento védico. La acción incorrecta o la acción bikármica es aquella que se opone a las instrucciones de los Vedas, mientras que las actividades que tienen como meta la búsqueda espiritual de la liberación son tanto libres de reacciones kármicas como bikármicas. En ese sentido son akármicas y por lo tanto trascendentales. También en el capítulo 4, al igual que en muchos capítulos anteriores, hay toda una sección de textos donde Krishna describe las virtudes que enriquecen y que enaltecen el carácter de aquellos que seriamente están buscando avanzar en la vida espiritual. También en el capítulo 4 encontramos una sección de textos donde se describe diferentes tipos de yogis, diferentes tipos de personas que están buscando alcanzar la perfección, es decir, diferentes tipos de trascendentalista. Y Krishna cerraba el capítulo 4 haciendo referencia a que todos los tipos de yogis comprenden la importancia de la práctica del yagya, la importancia del sacrificio. Sobre este punto él también ya había hablado en el capítulo 3, Karma Yoga. Ahora, en el capítulo 4, Krishna está también dando importancia, además del sacrificio, a la figura del guru, del maestro espiritual, de aquel que ha visto la verdad y que puede impartirnos conocimiento. Y también Krishna en el capítulo 4 está exaltando las cualidades trascendentales que posee el conocimiento perfecto. Bien, esta síntesis del capítulo 4 deja sentadas las bases para que podamos primero sintéticamente hablar de los núcleos temáticos del capítulo 5 llamado Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Y luego voy a exponer un tanto más analíticamente esta cuestión de los núcleos temáticos, leyendo algunos shlokas que ejemplifican los aspectos que abordan dichas secciones. Entonces, hablando del capítulo 5, Karma Yoga, hay diversos tipos de instrucciones que Krishna expone. Es bastante complejo de abordar el tema, pero básicamente haciendo un reduccionismo muy fuerte, podemos reducir la cuestión a 4 núcleos temáticos bien definidos, aunque en realidad el tema es más complejo y tiene un mayor nivel de sutileza que no voy a poder abordar. Pero en primer lugar encontramos un núcleo temático en el capítulo 5, donde Krishna aborda 3 temas muy importantes, es decir, la renunciación, el trabajo con devoción y también un factor muy importante, mukti, la liberación. Luego nos encontramos con un segundo núcleo temático en el que Krishna muy detalladamente va a describir las cualidades que ennoblecen el carácter de un practicante de vida espiritual determinado. Es decir, Krishna va a describir analíticamente las virtudes que enriquecen el carácter de un trascendentalista, y también va a hacer énfasis en este capítulo 5 en la importancia del conocimiento perfecto como una vía que nos permite alcanzar la liberación. También en este capítulo 5 nos encontramos con un núcleo temático en el que Krishna describe el destino final o la meta que alcanzan los trascendentalistas, los yogis, que en este sentido, como dijimos previamente, es la liberación. Y por último, encontramos una temática muy interesante al final del capítulo 5, en el cual Krishna expone ante Arjuna lo que Srila Prabhupada denominó la fórmula de la paz. Bien, esto en sentido sintético.
Veamos ahora la cuestión de manera más analítica. En cuanto al núcleo temático que habla de la renunciación, el trabajo con devoción y la liberación, nos encontramos ejemplos muy interesantes en los shlokas 2, 4, 5 y 6, donde Krishna dice: la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación, pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia al trabajo. Cuando hablamos de esta expresión, la renuncia al trabajo, Srila Prabhupada aclara en los significados que esto hace referencia a varios procesos. Número uno, al cese del trabajo que realizamos con los sentidos, o uno podría llamar a esto la inacción. Pero también se hace referencia con esta expresión a la especulación mental, es decir, el proceso de indagación filosófica, también a la toma de la orden de renunciación, sannyas, que implica la renuncia con conocimiento. Entonces, siguiendo el análisis de este núcleo temático, en el capítulo 4 se afirma que solo los ignorantes hablan del servicio devocional, karma yoga, como algo diferente al estudio analítico del mundo material, samkhya. Aquellos que verdaderamente son eruditos dicen que aquel que se consagra bien a uno de estos senderos obtiene el resultado de ambos. Aquel que sabe que la posición que se alcanza por medio del estudio analítico también se puede conseguir por medio del servicio devocional, y quien en consecuencia ve que el estudio analítico y el servicio devocional se hallan en el mismo nivel, ve las cosas tal como son. La mera renuncia a todas las actividades sin dedicarse al servicio del Señor no puede hacer que uno se sienta feliz, pero una persona sensata que está dedicada al servicio devocional puede llegar al Supremo sin demora. Nosotros, al tener una educación propia de la cultura occidental, muchas veces intentamos asimilar, al menos al principio de nuestra vida espiritual consciente de Krishna, las categorías que Krishna expone en el Bhagavad Gita con aquellos procesos religiosos que son más comunes en Occidente. Esto, en principio, puede servir como un puente inicial y meramente introductorio, pero la realidad es que el Bhagavad Gita es parte del Mahabharata, forma parte de la cultura védica y tiene su propio sustrato lingüístico, su propio sustrato cultural y su propia especificidad, lo que hace que intentar comprender la filosofía del Bhagavad Gita desde un paradigma no védico es bastante difícil. Y por esto es que tengo que hacer una aclaración. En general, la persona promedio en Occidente, cuando piensa en religión, piensa en algún tipo de fe en particular, piensa en la aceptación de ciertos dogmas en base a la creencia o en base a una mera autoridad, y no mucho más que eso. Sí, por supuesto, personas con una mentalidad más avanzada, con un conocimiento más profundo, pueden tener otro concepto de la religiosidad. Pero la persona promedio en general asocia religiosidad y fe, religiosidad y creencia, ciertas normas de vida, evitar ciertas conductas negativas, optar por un camino de cierta moralidad, y así eso lograría el hecho de retornar a Dios en sentido muy básico. Ahora bien, cuando Krishna está hablando del Karma Yoga, en este capítulo 5, que Srila Prabhupada traduce varias veces como servicio devocional, en cuanto a la especificidad de la cultura védica sobre esto, podemos decir que el servicio devocional no está basado en una creencia únicamente de fe o en una aceptación ciega de ciertos preceptos. Por eso es que Krishna está aclarando que solamente los ignorantes piensan que el servicio devocional es algo diferente del estudio analítico del mundo material. Esto quiere decir, en términos precisos, que la práctica del servicio devocional
de la actividad que puede establecer una unidad entre el ser individual y el ser supremo, es cierto que requiere de fe, es cierto que requiere de shraddha, es cierto que requiere de devoción, al igual que, por ejemplo, tienen algunas religiones mayoritariamente conocidas en Occidente. Pero el servicio devocional tiene un componente importantísimo, que es el pilar intelectual de este proceso, que es jnana, que es el conocimiento filosófico, el discernimiento analítico respecto de nuestra identidad y del mundo que nos rodea y de la fuente de ambos. Entonces, hay que hacer una mención importante en esta primera sección del capítulo 5 del Bhagavad Gita, en el sentido de que la práctica espiritual consciente de Krishna requiere de fe, shraddha, requiere de devoción, bhakti, amor, pero esas prácticas tienen su debida fundamentación intelectual, esas prácticas tienen su debido discernimiento filosófico. Es decir, que en la vida consciente de Krishna debe darse un equilibrio entre devoción y conocimiento. Srila Prabhupada explicaba en el capítulo 3 del Bhagavad Gita que la devoción sin conocimiento en la práctica espiritual es algo degradado, es algo de poca calidad, es sentimentalismo o en el peor de los casos fanatismo. Y las personas que están en ese plano son fácilmente manipulables. Se las puede arriar o se las puede masificar y manipular. En cambio, en la práctica del servicio devocional es importante la comprensión de categorías filosóficas, es importante el discernimiento analítico, es importante comprender muy claramente quiénes somos, quién es Krishna y qué relación nos une con él. Poder comprender qué energías posee Krishna, qué shaktis, comprender todo un conjunto de tatuas, todo un conjunto de categorías, de conceptos filosóficos. Porque la devoción sin conocimiento es fanatismo y el conocimiento sin devoción es especulación mental. En el ámbito de la cultura védica y en el ámbito de Occidente, el conocimiento sin devoción muchas veces culmina en el nihilismo, en la nada, en el asumir que no hay verdad, que no hay un fundamento para la realidad, que la vida no tiene un sentido, que Dios no existe y que básicamente todo es relativo. Entonces, este punto es muy importante. La práctica del Karma Yoga, que Srila Prabhupada traduce en este capítulo como servicio devocional, no es diferente del Samkhya, requiere de una fundamentación intelectual, filosófica y conceptual que nos dé un discernimiento claro en sentido espiritual y también en un sentido intelectual. Bien, respecto del segundo núcleo temático, donde Krishna describe las cualidades de un trascendentalista y la importancia del conocimiento, no voy a leer todos los shlokas que hablan sobre esto porque sería muy redundante, sino que simplemente voy a mencionar algunos que son muy puntuales, que se desarrollan desde el texto 7 en adelante, donde leemos: aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los sentidos, es querido por todos y todos son queridos por él. Aunque esta persona siempre trabaja, jamás se enrieda. Para ampliar esta cuestión, hay un shloka muy significativo, 2, el 8 y el 9, donde leemos: una persona con conciencia divina, aunque se dedique a ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe para sí que de hecho no hace nada en absoluto, pues mientras habla, evacúa, recibe, abre o cierra los ojos, siempre sabe que solo los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Acá podemos ver cómo la persona que actúa con conciencia divina, que se ocupa en servicio devocional, posee jnana, posee conocimiento, y que al actuar externamente en realidad no actúa. ¿Por qué? Porque se conoce a sí misma y puede comprender que el cuerpo es material y el alma es espiritual. Entonces, este punto es muy importante. Luego encontramos otro texto muy interesante, el número 10, que dice: aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Supremo, no le afecta la reacción pecaminosa, tal como la hoja de loto no la toca el agua. Este punto es muy importante.
En el capítulo número 4 había una sección de textos donde Krishna explicaba la acción kármica, bikármica, y también se hacía referencia en los significados a las actividades akármicas. Entonces, la ley general dentro de la cultura védica es que toda acción ejecutada por el ser humano trae una reacción, produce consecuencias, un karma, y eso es así. De hecho, karma es uno de los 5 puntos fundamentales en sentido filosófico que desarrolla el Bhagavad Gita a lo largo de sus 18 capítulos. Ahora, podría parecer paradójico que una persona al actuar no esté produciendo una reacción kármica que la ate al samsara. Pareciera ser contradictorio con esta ley general de que para toda acción hay una reacción. Y sin embargo esta ley tiene su excepción, y es que cuando el ser humano que posee conciencia divina, aunque utilice sus sentidos, su mente y sus palabras en diferentes trabajos, en diferentes karma, en diferentes actividades, cuando todas esas acciones están conectadas con el absoluto a través de la práctica devocional, entonces no producen reacciones kármicas que aten al ejecutor al ciclo del nacimiento y la muerte. Por eso, tan poéticamente, Krishna está diciendo que aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la reacción pecaminosa, tal como a la hoja del loto no la toca el agua. Es decir, que incluso aquel que posee conciencia divina, actuando, no actúa. Aquel que posee conciencia divina, ejecutando acciones, no se enrieda. ¿Por qué? Porque su conciencia hace que sus acciones se centren en su relación con la Deidad Suprema, con Krishna mismo. Y este tipo de acción devocional no produce reacciones materiales, y son actividades ejecutadas en el plano absoluto. En esta sección también Krishna está haciendo referencia a la importancia del conocimiento. En el texto 16 leemos: sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Y en el texto siguiente dice: cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento perfecto y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse. Entonces podemos ver que Krishna en la primera sección de este capítulo habla de la renuncia, habla de también la acción con devoción, la liberación. Luego comienza muy pormenorizadamente a describir las cualidades que poseen los grandes trascendentalistas, y entre esas cualidades está que aquellos que son determinados en la vida espiritual cultivan constantemente conocimiento trascendental. Y ese conocimiento hace que la mente, la fe y la inteligencia tomen como punto central al Supremo mismo. Es decir, esa persona no se desvía de su determinación en cuanto al deseo de revivir su relación eterna con Krishna, porque es una persona constantemente iluminada por el conocimiento trascendental, la cual le permite distinguir qué acciones nos atan al ciclo del nacimiento y la muerte y qué acciones nos perfeccionan y nos liberan. De ahí la importancia para un trascendentalista del cultivo de conocimiento trascendental. Pero además, este conocimiento no le permite únicamente al trascendentalista a nivel individual restablecer su relación con Krishna, sino que le permite tener una mirada más amplia respecto de los diferentes seres que los rodean. Y el texto 18 es muy significativo. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros, un paria. Esto quiere decir que la persona que posee conocimiento filosófico, la persona que posee conocimiento perfecto, se libera del sentido común, se libera de la ilusión, se libera de avidia, de la ignorancia, se libera de los prejuicios sociales, porque
Mismo en el ámbito de la cultura védica, había una estratificación social en cuanto a divisiones de brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, con diferentes funciones, con diferentes tipos de actividades, con diferentes tipos de prestigio y posición dentro de la sociedad. Y no solamente eso, sino que en las yastras encontramos una cifra muy exacta en cuanto a que hay millones y millones de especies en el mundo material. Entonces, en este sentido, la visión material e incluso la visión que encontramos en ciertas partes de los textos védicos nos hablan de divisiones sociales, económicas, de especies y de diferentes niveles de conciencia, de actividades, karmas y todo lo demás. Pero la persona que posee conocimiento perfecto no solo busca revivir su conexión con el absoluto, sino que también tiene respecto de los demás seres una mirada ecuánime. ¿Por qué? Porque trasciende el envase material en el cual se halla el ser. Porque trasciende las combinaciones de las modalidades que hacen que tengamos diferentes tipos de nacimientos. Porque la persona que posee verdadero conocimiento espiritual es ecuánime en el sentido que ve que todo cuerpo recibe conciencia por la presencia del alma espiritual que se encuentra dentro de él. Por eso es que el trascendentalista es ecuánime, porque comprende la presencia del ser en la multiplicidad de diferentes formas de vida. Y ese es otro aspecto muy importante que también puede destacarse en cuanto al valor del conocimiento en la práctica de la vida espiritual. Tenemos un conjunto de shlokas que hablan sobre el destino del trascendentalista y Krishna es muy reiterativo en cuanto a esta cuestión. Voy a leer solo algunos de estos textos para no ser redundantes. En el número 24 leemos lo siguiente: aquel cuya felicidad es interna, que es activo y se regocija internamente, y cuya meta es interna, es en verdad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y al final llega a la liberación. En el texto 25, reforzando este punto, Krishna dice: aquellos que se encuentran más allá de las dualidades que surgen de las dudas, que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el Supremo. Entonces, vemos que en reiteradas ocasiones, en este capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, se afirma que el trascendentalista, aquel que posee virtudes elevadas, aquel que posee control de la mente, de los sentidos, que es determinado, que su fe, que su inteligencia están absortas en el Supremo, que al actuar no genera reacciones materiales porque actúa conectando el resultado de la acción con el Supremo. Recordemos en el capítulo 3, Karma Yoga, cuando Krishna decía al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo sacrificios en honor de Vishnu y los bendijo diciendo: sean felices mediante este sacrificio, pues puede concederles todo lo necesario para una vida feliz y para alcanzar la liberación. Hay una reiteración en cuanto a esta temática en este capítulo 5, en cuanto a que el trascendentalista que está reviviendo su relación con el Supremo, con Krishna, este trascendentalista es apto para alcanzar la liberación. Es decir, el trascendentalista ocupado en el Karma Yoga, en el servicio devocional, es una persona que está capacitada para restablecer su conexión eterna con Krishna. Es decir, el trascendentalista es determinado en cuanto a esto, y como tiene conocimiento trascendental y es ecuánime, acá hay un punto muy importante: estos grandes trascendentalistas no son egoístas. Estos grandes trascendentalistas no buscan únicamente su propio perfeccionamiento individual, sino que en el texto 25 hay una línea que dice que este tipo de trascendentalistas siempre están muy ocupados en trabajar para el bienestar de todos los seres vivientes. Esto quiere decir que como una persona que posee conocimiento espiritual
no está atada a la visión material de la realidad, ni está atada a la visión material del otro, sino que es ecuánime, porque entiende que dentro de cada cuerpo hay un alma espiritual. Ese trascendentalista trabaja o lleva a cabo acciones para poder iluminar con conocimiento espiritual al resto de los seres vivientes, porque sabe que como almas espirituales vamos a alcanzar nuestra plenitud y nuestra felicidad al revivir nuestra relación eterna con Krishna. Y por eso es que encontramos en las Shastras la descripción de las actividades de grandes personalidades como Narada Muni, ese cosmonauta eternamente liberado, que va de planeta en planeta, de universo en universo, que incluso puede ir tanto a los universos espirituales como materiales, a través del sonido de su vina, y que es el gurú de Vyasa, y que específicamente, para el bien de todas las entidades vivientes, Narada Muni le pidió a Vyasadeva que compile el Srimad Bhagavatam para incrementar nuestro conocimiento y devoción por el aspecto personal de la verdad absoluta, que es Krishna mismo. Porque ni la religiosidad, ni el desarrollo económico, ni la complacencia de los sentidos, ni la liberación impersonal es plenamente satisfactoria para el alma espiritual. Y por eso es que Vyasadeva no se sentía complacido al haber compilado los Vedas y el Mahabharata y los Puranas y el Vedanta Sutra. Por eso, a pesar de todos sus votos, de toda su perfección, a pesar de todas sus grandes cualidades, había una insatisfacción en su interior, y justamente su maestro espiritual se hizo presente en el momento que Vyasa estaba experimentando esta deficiencia, y ahí es cuando recibe la instrucción de Narada Muni para que establezca la práctica del servicio devocional puro centrado en los lilas de Krishna mismo en forma de Srimad Bhagavatam. Entonces, Srila Prabhupada tradujo y comentó el Srimad Bhagavatam para beneficio de todas las almas, y al igual que Narada Muni, Srila Prabhupada viajó por muchos países, dio más de 10 veces la vuelta al mundo, llevando el Mahamantra Hare Krishna, el Srimad Bhagavatam, la adoración de la deidad, la peregrinación de lugares sagrados y la práctica del Bhakti Yoga puro al mundo entero. Al igual que los grandes acharyas, al igual que Narada Muni, al igual que esas grandes almas dotadas de conocimiento, de devoción y de ecuanimidad, que comprenden que las almas que dan vida a cada uno de los cuerpos materiales pueden florecer, pueden perfeccionarse y pueden ser felices al entrar en contacto reviviendo su relación eterna con Krishna. Bien, en cuanto el destino del trascendentalista, como vimos previamente, su destino es el supremo, ir de vuelta a casa, de vuelta al hogar, la liberación. Y por último, en este capítulo 5 encontramos el Shloka 29, que es la fórmula de la paz, el cual afirma: una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y alcanza la paz. Entonces, este punto es muy importante. Hay diferentes ideologías que buscan la paz, hay diferentes movimientos políticos que buscan la paz, hay diferentes actividades por las cuales la gente busca la paz, pero paz real, paz duradera, paz perfecta, implica comprender ontológicamente la posición del absoluto. Y sobre este punto vamos a volver al momento de las conclusiones y reflexiones personales. Bueno, en lo que va de este encuentro ya efectuamos una síntesis de los núcleos temáticos del capítulo 4 del Bhagavad Gita tal como es, denominado el conocimiento trascendental. Eso nos sirvió de base para comenzar el capítulo 5. En el capítulo 5 primero hablamos de manera sintética de los núcleos temáticos, luego de manera analítica, señalando algunos shlokas realmente significativos sobre cada núcleo temático en particular. Y en este momento quisiera muy brevemente comentarles cuáles son, a mi criterio, esto es discutible, pero por lo menos desde mi lectura personal, cuáles son los puntos o temas interesantes que encontré en la lectura de los significados. Aclaro esto en cuanto a la utilidad de esta parte del encuentro. Tiene que ver con lo siguiente: si alguno de ustedes quiere profundizar algún tema para ahondar su comprensión espiritual, si alguno de ustedes tiene que investigar alguno de estos temas porque tiene que preparar alguna clase,
Si alguno de ustedes tuviese que rendir algún examen, escribir un ensayo, una monografía o una tesis, acá encontramos diferentes puntos que, desde mi lectura, son importantes en los significados y que se pueden profundizar. Si a alguno de ustedes les interesa puntualmente saber dónde se encuentra cada tema en cada significado, pueden preguntarlo en la sección de comentarios. Bien, entonces, en este capítulo quinto, en los significados encontramos puntos muy relevantes, como por ejemplo la síntesis de los capítulos del 1 al 5, el hecho de que la complacencia de los sentidos es causa de reencarnación, la acción en conciencia de Krishna, bhakti, conduce al avance espiritual, libera, es superior al conocimiento, jnana, y a la renunciación, sannyas. También hay una muy detallada descripción de la mentalidad y el carácter de la persona consciente de Krishna en una amplia gama de aspectos. Nos encontramos también con el principio de identidad entre Bhakti y Samkhya. Habíamos hecho referencia hace unos minutos atrás sobre este punto. Hay dos clases de sannyasis. Nos encontramos con los sannyasis Vaishnavas y los Mayavadis. También se explica la diferencia entre Dios y la entidad viviente condicionada. Se aborda el modo de obtener conocimiento trascendental. También se describen las características del Ashtanga Yoga. Nos encontramos obviamente con la fórmula de la paz y aspectos centrales del Karma Yoga y comparación con otros yogas. A mi criterio, estos son puntos muy importantes dentro de los significados. Bien, llegados al punto del encuentro de hoy, vamos a pasar a la última parte, que tiene que ver con las conclusiones y también con las reflexiones personales. Entonces, en cuanto a la renunciación y el trabajo con devoción, que era uno de los primeros núcleos temáticos de este capítulo, hay algo muy importante que decir a mi criterio. En general, por fuera de la cultura védica, nos encontramos a personas que son religiosas, nos encontramos con personas que tienen fe en algún proceso religioso en particular, y a veces estas personas creen tener el monopolio de la verdad y creen tener el monopolio del acceso a Dios y también creen tener el monopolio de lo que ellos llaman salvación. Sin embargo, en el Bhagavad Gita y en el capítulo 5 en particular, Krishna está describiendo una mentalidad mucho más avanzada que la anterior a la que hice referencia. Krishna está exponiendo una conciencia mucho más sofisticada en cuanto a vida espiritual, porque acá no nos encontramos con monopolios de la verdad o con procesos únicos y milagrosos para alcanzar la salvación, sino que en el capítulo 5 Krishna está exponiendo diferentes procesos espirituales que nos permiten alcanzar nuestra perfección interior. Entonces, nosotros, las personas que intentamos comprender el Bhagavad Gita a través del estudio de este texto, no deberíamos ser más papistas que el Papa. Quiero decir con esto, permítanme una expresión un tanto coloquial, que los que practicamos conciencia de Krishna no tenemos la vaca atada, no somos los dueños únicos de la verdad, no tenemos el único proceso de avance espiritual, no tenemos la única práctica genuina para conectarnos con Dios, sino que en el propio Bhagavad Gita, tal como es, Krishna está exponiendo una mentalidad elevada, una mentalidad muy sofisticada, una mentalidad muy avanzada, en el sentido de que él describe una multiplicidad de procesos que todos son válidos para alcanzar el avance espiritual. Sí, podríamos decir que hay una jerarquización entre ellos, sí, por supuesto. Del estudio pormenorizado del Bhagavad Gita entendemos que todos los procesos de yoga son como diferentes escalones que llevan a la meta última, que es el Bhakti Yoga, pero no quiere decir que los procesos que no sean Bhakti Yoga no sean eficaces, no sean genuinos o no sean correctos o no aporten ningún tipo de beneficio a su practicante. Krishna tiene una conciencia muy elevada y nosotros no deberíamos desvirtuar las enseñanzas de Krishna cayendo en sectarismos, cayendo en fanatismos o creyéndonos los únicos poseedores de la verdad o de un proceso espiritual que auténticamente nos permita revivir nuestra conexión eterna con Krishna. Krishna es muy amplio y nosotros deberíamos seguir sus pasos. Incluso
si toda nuestra determinación está puesta en la práctica del Bhakti Yoga con exclusividad. Entonces, acá hay un punto a destacar. Cuando hablamos de la renunciación y de la acción con devoción, a veces las personas, buscando la felicidad, practican algún tipo de actividad y no encontrando el resultado que están buscando, se frustran, se sienten mal, dudan, desconfían, creen que todo es lo mismo, que no hay verdad, que todo es relativo. Y eso es producto de la confusión, eso es producto de la frustración y no es el camino correcto para un practicante de Bhakti Yoga. Krishna está hablando en este capítulo en parte de la renunciación, y la renunciación completa, el cese de todo tipo de actividades, el cese de todo tipo de deberes, incluso el cese de todo tipo de ideas, y es algo realmente muy difícil. Hace poco estaba con una persona dialogando, hizo un silencio muy intenso y le digo, ¿en qué estás pensando? Y me dice, tengo la mente en blanco. Le digo, no te creo. No te creo, porque la función de la mente es pensar, sentir, desear, aceptar y rechazar. O sea, realmente poner la mente en blanco es algo antinatural para la mente. Es sumamente artificial y muy difícil, e imposible de sostener en largos plazos de tiempo. Entonces, no podemos renunciar abruptamente a nuestros trabajos, no podemos renunciar abruptamente a nuestras tendencias, no podemos renunciar abruptamente a nuestros deseos, no podemos renunciar abruptamente a nuestros pensamientos. Entonces, el punto es que Krishna está haciendo énfasis en este capítulo en una forma muy práctica de vida espiritual en los tiempos presentes, en la era de Kali. Es decir, Krishna no está recomendando esa renunciación árida. Me desentiendo del trabajo, me desentiendo del estudio, me desentiendo de la familia, me desentiendo de mi cultura, me desentiendo de mis contenidos mentales. Krishna no está pidiendo algo tan artificial y algo tan complicado en la era de Kali, sino que él afirma que es mejor actuar con conocimiento y devoción. ¿Por qué? Porque a través de la práctica del Bhakti Yoga, indudablemente vamos a alcanzar la perfección absoluta. Entonces no hace falta situarnos en un plano artificial, no hace falta situarnos en un plano antinatural, y no hacen falta austeridades excesivas e innecesarias y contraproducentes. Ese tipo de renunciación se denomina Falgu Vairagya, falsa renunciación. A lo que sí tenemos que renunciar es a la mentalidad material. Y a lo que sí tenemos que adherir es a una conciencia superior, a una conciencia de Krishna. Y con esa conciencia podemos hacer que todas nuestras actividades estén conectadas con el absoluto y se conviertan en una ofrenda devocional. Y este punto es muy importante y es muy práctico. Bien, en cuanto al núcleo temático que describe las cualidades del trascendentalista, como hay muchos shlokas que hablan de eso, yo efectué un resumen de todos los puntos más importantes. Es decir, un yogi, un espiritualista avanzado, un trascendentalista que busca alcanzar la perfección, controla la mente, los sentidos, lleva a cabo acciones pero no se enreda en las reacciones, no desea ni odia el resultado de las actividades, está libre de dualidades, ejecuta su deber sin apego al resultado, entrega el resultado al Supremo, usa los sentidos, la mente y la inteligencia para purificarse, posee conocimiento perfecto, sabe que no es el cuerpo material sino un alma espiritual, es ecuánime, pues ve un alma espiritual en cada cuerpo, no se regocija ante lo agradable, no se lamenta ante lo desagradable, está situado en la trascendencia, disfruta de un placer interno, es inteligente en relación con el ser, no participa de actividades que producen desdicha, contiene la fuerza del deseo, el temor y la ira, su meta es interna, trabaja para el bienestar de los demás, es autodisciplinado,
se esfuerza constantemente por alcanzar la perfección, disfruta de felicidad ilimitada y se libera en el Supremo. Es decir, un trascendentalista, un yogi, un espiritualista avanzado, es autocontrolado. Todos tenemos diferentes tendencias, todos tenemos diferentes deseos, incluso todos tenemos a veces acciones impulsivas, pero un trascendentalista pone eso bajo control porque tiene conocimiento perfecto, y sobre todo el espiritualista avanzado no se agita porque su meta es interna. Vivimos en una sociedad en la que somos impulsados constantemente al consumismo, a actividades que son burdas o sutiles, pero siempre materiales, y que son reactivas. En cambio, un trascendentalista siempre está activo en la búsqueda de su iluminación espiritual. Y por eso es que no se regocija ante lo aparentemente favorable, ni se lamenta por lo aparentemente desfavorable, porque su meta es trascendental. De ahí que la purificación de su existencia es uno de los objetivos principales de su vida. Y para eso entrega el resultado al Supremo. Entonces, esto nos lleva al último punto, a la última sección, que es la fórmula de la paz. Como decíamos previamente, hay ideologías, movimientos políticos, actividades, instituciones que buscan fomentar la paz, pero realmente cuando queremos soluciones materiales al problema de la paz, solamente lo que hacemos es alcanzar beneficios relativos, beneficios que en definitiva no resuelven el problema de fondo. Entonces, en la última sección, la fórmula de la paz tiene que ver con una comprensión filosófica clara acerca del absoluto, acerca de Krishna mismo. En primer lugar, tenemos que entender que Krishna es el supremo disfrutador de todo sacrificio y austeridad. En la antigua cultura védica, en relación con textos como el Rig Veda y otros más, hay muchos himnos y muchas actividades de tipo rituales. Incluso hay un conjunto de obras denominadas brahmanas que tiene que ver con instrucciones para la práctica ritual. Y el punto es que uno tiene que comprender que todos esos yagyas, todos esos sacrificios, en última instancia deben ejecutarse para el placer del Supremo. En el contexto de vida real, todos nosotros ejecutamos austeridades. El hecho de trabajar todos los días es una austeridad, el hecho de estudiar es una austeridad, el hecho de diferentes actividades que requieren disciplina, compromiso, permanencia en el tiempo, sobre todo estabilidad en el cumplimiento de determinados deberes. Son diferentes formas de austeridad, sin llegar al exceso de las austeridades de los yogis místicos, ashtanga yogis, formas de disciplinamiento psicofísico extremo, como en el caso de Hiranyakashipu, que se quedó de pie en un solo pie por miles y miles de años de los semidioses. O sea, sin llegar a esas cuestiones extremas que encontramos en los Puranas o en el Bhagavatam en particular, todos nosotros día a día ejecutamos alguna austeridad. O sea, cualquier actividad que es sostenida en el tiempo, que requiere permanencia, es una austeridad. Entonces, el punto es que para alcanzar una verdadera paz, esas austeridades y esos sacrificios que ejecutamos día a día tienen que hacerse con conciencia elevada, entendiendo que el disfrutador natural de todo sacrificio es Krishna mismo. También hay que entender que en este mundo nos encontramos con diferentes personas, nos encontramos con diferentes líderes, nos encontramos con diferentes autoridades. Nosotros podemos, en función de los textos védicos, ver que el panteón védico tiene más de 30 millones de semidioses que regulan cada una de las partes de las funciones cósmicas principales. Y sin embargo, acá hay un punto muy importante, y es que la filosofía y la teología Vaishnava no es politeísta. No es que Brahma o Indra o Shiva o Surya o Vivashvan o Yamaraj, todos esos devas se encuentran al nivel de Krishna. No es así. Así como todo sacrificio y toda austeridad tiene a Krishna como beneficiario último, también tenemos que entender que de todas las funciones cósmicas, que de todos los planetas y universos materiales y de todos los devas o semidioses que existen, el Supremo es Krishna mismo. Él es Sarva Karana Karanam.
Él es la causa de todas las causas y de todo lo que existe, y por lo tanto es el controlador último de todos los planetas y semidioses. De ahí que la vida espiritual en conciencia de Krishna es estrictamente monoteísta. Si bien Krishna tiene diferentes avatares que descienden a estos mundos materiales con diferentes nombres y diferentes formas y para ejecutar diferentes actividades, aún así Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna es el Supremo y es la fuente de todos los diferentes tipos de avatares. Y por último, intentando encontrar esta paz o Shanti, además de comprender que Krishna es el supremo disfrutador de todo sacrificio y austeridad, que Krishna es el supremo controlador de todos los planetas y semidioses, también tenemos que entender que Krishna es el mejor amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Es decir, la vida del día a día y también nuestra vida espiritual es una vida que se encuentra con obstáculos, que se encuentra con dificultades, que se encuentra con ciertas, podríamos decir, personas o actividades o situaciones que complejizan nuestra existencia, que aparentemente nos traen problemas, que aparentemente nos traen disgustos, que aparentemente en función de cada uno de nosotros nos presentan obstáculos que por momentos pueden parecer insuperables, pero nunca debemos olvidar que Krishna es Suhridam Sarva Bhutanam. Krishna es el amigo de todos los seres vivientes. Entonces, para aquel que tiene conocimiento acerca de Krishna, para aquel que tiene devoción hacia Krishna, para aquel que efectivamente se encuentra ocupado en los diferentes procesos del Bhakti Yoga, oír, cantar, recordar, etc., Krishna actúa desde el corazón como un amigo. Y no hay obstáculo que uno no pueda superar. Es importante entender que en la vida espiritual no estamos solos. Sí es lógico que en la vida espiritual tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, que dentro de nuestra capacidad tenemos que ser lo más disciplinados posibles, tener el mayor grado de autocontrol posible, pero en Kali Yuga es muy difícil alcanzar la perfección siendo un simple sadhanasida. O sea, en Kali Yuga es bastante difícil alcanzar la perfección espiritual solo y exclusivamente por nuestro propio esfuerzo individual, sino que hay otro factor que es Kripa, que es la misericordia que nos da Krishna, quien es el mejor amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Por eso es muy importante ser inteligentes respecto del ser, es muy importante poner nuestra determinación en la práctica de la vida espiritual, pero también es muy importante y es esencial y fundamental que ante los problemas que solos no podemos superar, que ante las dificultades que solos no podemos superar, que ante aquellos momentos dilemáticos que por nuestro propio esfuerzo no podemos resolver, es muy importante tomar refugio en Krishna, en forma de su Maha Mantra, en forma del canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Y como Krishna es el disfrutador supremo de todo sacrificio y austeridad, y como Krishna es el controlador supremo de todos los planetas y semidioses, y como Krishna es el mejor amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes, el apoyo, la ayuda y la misericordia sin causa de Krishna va a hacer que podamos superar esos obstáculos que aparentemente son insuperables y que podamos alcanzar nuestra máxima perfección espiritual. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Saludos para Georgie López, para Juan Espejo Thorndike. Dice, soy Ñana Pavana Das. Somos hermanos espirituales, discípulos de su santidad Hanuma Prasad Swami de Perú. Me parece muy interesante e importante el comentario que hizo sobre que los devotos no debemos creer que somos los únicos dueños de la verdad, ya que el mismo Krishna explica diferentes procesos en el Bhagavad Gita, todos valiosos y totalmente válidos. Así es, Ñana Pavana Prabhu, es así. Entonces, no hay que ser más papista que el Papa. Nosotros no tenemos la vaca atada, tenemos un proceso que es sublime, muy elevado, pero también tenemos que ser respetuosos con aquellos que tienen otros procesos que también los conectan con algún tipo de aspecto de la verdad absoluta. Bien, saludos también para Vishwamitra Das. Estabas explicando que la persona en realidad no hace nada porque son los sentidos los que actúan. También se dice que el alma confundida se cree la autora de actividades que en realidad ella no ejecuta. Si la persona no es quien actúa, ¿cómo se dice?
¿por qué se dice que el karma es la reacción a acciones de la persona? Bueno, ese punto es muy sutil, ese punto es bastante complicado filosóficamente, pero bueno, hasta donde lo entiendo, el alma es espiritual, el alma es trascendental, y lo que es material es el cuerpo, y lo que actúa en este plano material son los sentidos y la mente y todo lo demás. Ahora bien, pero como por influencia de ese elemento sutil que es ego falso, nosotros estamos en tanto eso que usted, Vishvamitra Prabhu, menciona en los diálogos extensos que hemos tenido y en sus publicaciones, que por esta influencia del ego falso uno compra este sueño de la existencia material. Entonces, el ego falso hace que uno crea ser lo que no es. Entonces, dentro de este sueño de Maya, el alma se ve en este proceso de la transmigración, aunque no sea ella la que ejecute acciones de tipo materiales. Pero el ego falso hace que nos identifiquemos con este yo temporal, tanto burdo como sutil. Eso es lo que entiendo. Estoy totalmente seguro que otros Vaishnavas con una comprensión filosófica más profunda pueden dar una respuesta mucho más completa. Pero en mi caso entiendo eso, que la acción del ego falso hace que se produzca una falsa identificación y un proceso de reencarnación. Bien, también saludos para Eduardo Pineda. Para Miguel Kutchen, para Juan Elgueda, Juan Manuel Lizarraga. Bueno, disculpen si no veo alguna pregunta más o comentario. Estoy transmitiendo desde el celular y a veces esta pantalla hace que sea un poquito complicado. Pero acá dice: la soberbia espiritual no hace más que espantar a las personas que puedan estar interesadas en nuestra filosofía. Sí, lógico. Pero aparte, la soberbia es una actividad anti-Vaishnava. Cuando Krishna describe las cualidades de un trascendentalista en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, textos del 8 al 12, una de las primeras cualidades que Krishna describe es amanitvam. O sea que un espiritualista avanzado, la primera cualidad o una cualidad muy eminente que posee es la humildad, amanitvam. La soberbia es lo contrario de la humildad. Y además también, cuando Krishna describe en el Bhagavad Gita la naturaleza divina y la naturaleza de los asuras, la soberbia es una cualidad que no es divina. La soberbia es la cualidad de aquellos que están en el otro bando, en el bando de los asuras. Así que sí, este punto es muy importante. Bien, entonces no veo más preguntas ni más comentarios. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de hablar del Bhagavad Gita a pesar de todas mis limitaciones. Saludos también para Cristina Cultiva. También saludos para Cristina. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hare Krishna. Om Tat Sat.